Bueno, vamos a empezar, hermanos. Dice que se ve todo muy bien, así que vamos a empezar aquí. Sabe que yo no pongo una musiquita al comenzar porque en un tiempo atrás tuve un percance allí con las musiquitas que luego todos querían, estaban reclamando su derecho de autor y luego pues el copywriter y todo eso que es un problema. Entonces yo por eso no pongo ninguna musiquita. A ver, mira, el hermano dice que Hebreos fue escrito por Apolos. Me gustaría, me gustaría que conversáramos eso, si Hebreos fue escrito por Apolos. Fíjese que bendiciones, hermano Albert Serrano, de España. Dios le bendiga al hermano que se conecta. Aunque sé que por allá son tipo las, ¿qué será? 7, 8, 9, 10, la 1 de la mañana por allá, pero ¿cómo está el frío por allá, hermano? Porque por acá nos está dando duro. No sé dónde está usted allá en España, cómo le va el frío por allá. Mira, el hermano dice que fue escrito por Apolos. Pues, como dijimos al principio del estudio de Hebreos, se desconoce el autor, ¿verdad? Muchas fuentes, muchos lugares, ¿verdad? Hay ahí en internet que es de donde nosotros, la verdad, muchas veces agarramos información, no lo voy a negar. Pero podemos, buscar la fuente, ¿verdad? Detrás de la fuente a ver si se puede conseguir algo. Personalmente, al principio del video, cuando comenzamos la clase de Hebreos, cuando di la introducción, expliqué que realmente escritos de Apolos, pues en la Biblia no tenemos. El hermano Albert dice que está a 18 grados, pues está poquito más frío que acá, porque acá tenemos los 27 grados ahora mismo, pero sí está bastante frío. Pues mire, al comenzar la enseñanza de Hebreos, hablamos y explicamos un poco que como no tenemos datos de Apolos en la Biblia, no conocemos su escritura, ¿verdad? Tal vez haya escritos fuera de lo que es el canon bíblico, ¿verdad? Con las cuales se puedan comparar. Pero realmente yo personalmente, y es una opinión base a lo que he estudiado en la Biblia, sin ir un poco más allá a otros libros, creo que el apóstol Pablo puede ser un muy buen candidato, haber sido quien escribió el libro de Hebreos, aunque tenemos mucha sabiduría, mucho tipología, ¿verdad? Mucha enseñanza aquí que, claro está, es de un nivel mucho más elevado que el apóstol Pedro, ¿verdad? Que el apóstol Juan. Pero cuando sabemos que él era un varón elocuente que venía de Alejandría, pues donde está una de las bibliotecas estaba más grandes de aquel tiempo, puede ser posible que también, por eso es que se le atribuye a él, por eso es que a él. Pero yo no sé la verdad si Apolos, bueno, la Biblia dice que venía de Alejandría, pero no dice, aunque dice procedente de Alejandría. No sé si con eso quiere decir que él era un Alejandrito, ¿verdad? Un Alexandro. Me refiero con eso como cuando decimos a un judío. No sé si él haya sido nacido también y criado en la doctrina de los judíos, pero el escritor de Hebreos, hermano, conocía muy bien todo lo que la ley de Moisés se refiere. Ahí los hermanos están conectando. Gracias por sus likes, hermano, que están viéndonos, compartiéndonos. Fíjense que el escritor de Hebreos, hermano, tenía gran conocimiento en todo lo que tiene que ver con la ley. Definitivamente no se puede negar, no se puede ocultar esa gran verdad. Quien está escribiendo el libro de Hebreos lo está haciendo desde una plataforma en la que conoce los sacrificios, conoce los ritos, conoce los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos que tenía que ver con el pueblo de Israel. Claro que lo conoce. Por eso es que vuelvo y me atrevo a decir que el apóstol Pablo era una de esas personas, porque él era hebreo de hebreos, ¿verdad? Hablaba el idioma realmente original, hablaba los idiomas de las diásporas. En cuanto a la ley, fariseo, era una persona como era de los que practicaban la ley, los que interpretaban la ley eran abogados, ¿verdad? Por así decirlo, en esa materia, porque eran los intérpretes. No podía ser cualquier persona, tenía que conocer la ley y no solamente conocerla, interpretarla y explicarla en los diferentes lenguajes. Pero gloria sea a Dios, que lo más importante, hermanos, es que la escritura del libro de Hebreos fue inspirado por Dios. Y esa es nuestra base realmente. Independientemente de quién la haya escrito, sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la base, nuestra fuente, ¿cómo se llama? Nuestro paracleto, ¿verdad? Nuestro apoyo, nuestro soporte, que es el Espíritu Santo.
y a Él sea toda gloria, ¿verdad? Bueno, antes de seguir voy a hacer la aclaración que siempre hago. A veces se me olvida, pero tengo que aclararlo porque si no lo aclaro, estaría yo pues en un problemita ahí, ¿verdad? Y no problemita en cuanto a que yo me vaya a meter en un problema grande, pero a veces es bueno explicar. Siempre decimos en nuestros videos, hermanos, que nosotros no somos pastores. Yo no soy ningún pastor. Mi familia y yo no somos pastores. Yo no tengo una credencial, no tengo, si ustedes pueden ver, ni siquiera tengo una oficina aquí de donde estoy transmitiendo. Hoy lo estoy haciendo aquí porque mi pequeño, ¿verdad?, cuartito donde transmito está muy frío y no me quiero meter allá porque no me quiero enfermar nuevamente. Por eso estoy dentro de casa, aquí en uno de los cuartos, ¿verdad?, de la casa. Y no somos ningunos pastores. Otra cosa que le digo, hermano, yo no soy ningún falso profeta, ningún falso maestro. Yo estoy enseñando la palabra de Dios y si me pregunta quién te dio autoridad, quién te mandó, yo le voy a decir que a mí nadie me vino a poner la mano, nadie me dio ninguna autoridad, nadie me dijo ve y haz. No, yo siento por lo que la palabra de Dios dice que todos deberíamos de tener esa responsabilidad, los que podemos hacerlo, de enseñar la palabra de Dios, de predicar, de corregir lo que está mal y de enderezar lo que está torcido y de colaborar y aportar en el reino de Dios. Otro punto que quiero decirles es de que nosotros siempre instamos a los hermanos que nos ven que busquen de Dios individualmente. Este es un canal donde traemos una enseñanza para edificación de la iglesia, sí, pero que este no es su primordial, ¿verdad?, búsqueda de Dios. Nosotros acá le instamos que usted busque de Dios, que tenga una relación personal con Dios, que sea todos los días, que sea todo el tiempo, que sea durante el día, durante la noche, durante su trabajo, en su familia, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Ese es nuestro apoyo. Mientras usted pueda, hermano, congréguese, ¿verdad? Porque al congregarnos nosotros invocamos el nombre de Dios juntamente con nuestros hermanos. Podemos darnos en el tiempo de adorar a Dios, de entregar a Dios nuestras peticiones, nuestras alabanzas, nuestra adoración. Ese es nuestro mayor anhelo, hermano, que la iglesia se prepare, que busque de Dios. Y en tercer lugar, nosotros, perdón, hermano, nosotros no estamos jugando a nada. Nosotros estamos entregando este tiempo porque amamos a Dios. Queremos que el pueblo de Dios se doctrine, se enseñe, que el pueblo de Dios, hermano, sea nutrido con la sana enseñanza, ya que hay tanta gente que habla hoy en día de la buena enseñanza, pero nadie enseña la buena enseñanza. Aunque parece un juego de palabras, es verdad. La sana enseñanza está en la palabra de Dios, no la estamos inventando nosotros. De hecho, nosotros estamos únicamente tomando la escritura, la estamos estudiando, escudriñando y después impartirla a ustedes. Haga de cuenta que estamos haciendo el trabajo de procesar para que cuando usted la tome sea un poco más fácil de digerir, porque se entiende que muchas veces no podemos digerir o procesar lo que escuchamos, ¿verdad? Pero cuando se nos explica de una manera diferente o con otras palabras, a veces es bueno escuchar porque podemos ser nutridos con la sana enseñanza, ¿verdad? Ahí tenemos, nuestro hermano dice que Jesús dio autoridad de ir a hacer discípulos. Amén, claro está, Mateo 28, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí, hermano, esa parte cuando dice ir y hacer discípulos es de hecho de donde nuestra clase emana, de donde nuestro tipo de enseñanza emerge. Y es porque hoy en día el hacer discípulos se ha muy mal interpretado. Entonces se cree que hacer discípulos es, ¿sabes qué? Ve a predicar una vez a la semana, deja tu iglesia, deja tu comunidad, deja tu hogar y va a predicar una vez a la semana. Y así está haciendo a discípulos. No, hermano, eso no es hacer discípulos. Esa clase la tenemos nosotros en uno de los comienzos de estos videos. Hacer discípulos, hermano, es como les explicaba en esos videos. El trasfondo, ¿verdad?, judío, la cultura judía, lo que entendemos de hacer discípulos es de que el discípulo literalmente tenía que dormir donde estaba el maestro. Vemos el ejemplo en Eliseo con Elías, Giesi con Eliseo y sucesivamente. Cuando Jesús viene y hace discípulos, él de una vez se quedan con él y empiezan a ver cómo su maestro vive. Porque bien fácil es venir a predicar un día a la semana y luego que vengan a la iglesia y luego se les da una palabra, como decimos, media
media nutrida o media cocinada, y así tenemos a la iglesia todo el tiempo. Eso es incorrecto. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es que tú tienes que representar a Jesucristo de una manera que el discípulo tiene que imitarte a ti de la manera como tú imitas a Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo. Porque él dijo, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Jesucristo. Porque literalmente el apóstol Pablo imitaba a Jesucristo. Y él se atrevió a decir, ustedes me tienen que imitar a mí o sean imitadores de mí, así como yo soy. Eso es lo que hace discípulos. Fácil es predicar un día. Es más, predicar aquí en la red social también es muy fácil. Claro, porque aquí en la red social pues cualquiera puede decir que es cristiano. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos, ¿verdad?, una nube de testigos, como dice la palabra del Señor. Tenemos, para empezar, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestros hijos, que es de donde comienza verdaderamente la enseñanza. Es donde comienza realmente el trabajo del líder, del ministro, del pastor, del que enseña en su casa, con su esposa, con sus hijos. Por la gracia de Dios nosotros tenemos 5 hijos, ¿verdad? Aunque uno ya no vive, ¿verdad?, con nosotros, pero cuando podemos, cuando viene, cuando lo vemos, e incluso ahora en este pequeño devocional o pequeño servicio que tuvimos, ¿verdad?, predicamos la palabra de Dios también, hablamos del nacimiento de Cristo, hablamos de la importancia que es que Él debe de permanecer en Dios, de que Él debe arreglar su vida con Dios, porque el propósito de la Navidad es eso, enseñar que Jesucristo vino a nacer, vino al mundo, a morir por nosotros, a darnos esa vida que nos hacía falta. Entonces acá empieza el trabajo del que enseña, del maestro, del pastor, del líder, de quien sea, en su casa, en su hogar. Después de allí empieza, continúa en la iglesia, continúa en la comunidad. ¿Qué hacer discípulos entonces? Enseñar. ¿Enseñar cómo? Enseñar con la palabra de Dios. Y no solamente con sentarse atrás de un monitor y enseñar, no. Enseñar con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir. Por la gracia de Dios, yo estoy hablando acá públicamente y yo vivo en una ciudad, hermano, de verdad desconozco el número de habitantes que hay, pero mínimamente creo que tenemos una tasa por lo menos de unos, yo diría más o menos ahí dentro de 3,000, sí, yo creo que entre 3,000 y 4,000 hispanos, ¿verdad? Tenemos acá, me atrevería a decir ese número, ¿verdad?, que hay acá en la ciudad donde nosotros vivimos. Y estas enseñanzas, hermano, son públicas y se repostean y la gente que está allá afuera me conoce también. Y tenemos la bendición de Dios, ¿verdad? Y la ventaja de poder decir que lo que estamos enseñando es lo que vivimos. No tenemos un doble, ¿verdad? Una doble cara, ¿verdad? No tenemos otro monitor. Acá somos uno y allá afuera somos otro. No. Tenemos la gente que nos puede ver, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que las cartas somos como libro abierto, hermano, a la gente. La gente puede dar testimonio, ¿verdad?, de lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos, hermano, es lo mismo que somos aquí, delante de ustedes y delante allá, delante de la gente. Porque la gente nos conoce y la gente que nos conoce puede ver y puede saber si lo que sabemos, ¿verdad? Según de Corintios 3:2, donde el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. Eso es, hermano, el hacer discípulo. Hacer discípulo, enseñar la palabra de Dios, y es lo que estamos haciendo aquí. Enseñar con nuestro testimonio, y es lo que estamos haciendo afuera. Enseñar representando a Cristo en nuestro hogar, y es lo que hacemos con nuestra familia. Cuando tenemos esas áreas cubiertas, hermano, hey, usted puede ir y hacer discípulos a la gente. Usted puede ir y puede predicar. Usted puede ir y puede enseñar. ¿Por qué? Porque tiene una base. ¿Qué es la base? La palabra de Dios primeramente. Segundo lugar, su testimonio. Tercer lugar, la comunidad donde usted sirve, donde usted trabaja. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo. Involucrarnos, tratarnos de trabajar, de hacer algo en la comunidad y a la misma vez de enseñar la palabra de Dios. Voy a leer un poquito aquí. Acá por los comentarios. A veces dice, en tu casa no te escuchan, dice el hermano, tiene razón, a veces en casa no nos escuchan, principalmente cuando ya sea los padres o los hijos o los hermanos han vivido una vida que no es la que a Dios le agrada. Y a veces es difícil, hermano, lo sabemos, lo entendemos. Por la gracia de Dios, nuestros hijos todos son menores de edad, el mayor ya no vive con nosotros, pero tenemos que predicar
la palabra de Dios en nuestro hogar también, hermano Ventura, aunque no nos escuchen con estos labios, ¿verdad? Pero con nuestro testimonio. Tenemos que modelar a Cristo Jesús. Agarrando un poco la escritura que el apóstol, ¿verdad? Pablo dice cuando alguien vive con un hombre o una mujer que no es creyente, cuando él dice, quién sabe si tú por tu testimonio harás salvo a tu esposo o a tu esposa, a tu cónyuge. De la misma manera, no sabemos si Dios puede hacer salvo a nuestra familia a través de nuestro testimonio. Es lo que debemos de hacer. Un segundo. Ese frío sí que nos ha afectado a nosotros aquí. Principalmente a los flaquitos. Nos afecta un poco, no sé por qué. Bueno, esto es como que chiste, ¿verdad? Pero es verdad, el frío nos afecta más, un poco más a la gente delgada. Aunque con estas navidades, ¿verdad? Nos echamos ahí unas buenas siestas y comimos y no trabajamos. Así que por ahí la ropa nos está empezando a llenarse, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Vamos a, ya que dimos las aclaraciones, explicamos un poquito más allá. Vamos a hacer una oración antes de comenzar, ¿verdad? En el libro de Hebreos, que es donde estamos. Fíjese que la dinámica de este mes va a estar muy buena porque vamos a hablar del libro de Hebreos. Antes de leer voy a hacer una pequeña oración, esperando que Dios pues bendiga, ¿verdad? Y aunque nos ha bendecido ya, pero que sea edificación esta enseñanza para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque en esta noche, Señor, tú has estado con nosotros durante este día y nos das la oportunidad ya, hoy una vez más de estar aquí, Señor, delante de mis hermanos. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el Dios, el grande, el poderoso, y nos das, Señor amado, esta oportunidad de poder enseñar tu palabra. Esperamos, Señor bendito, que sea edificación para nuestras vidas, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que podamos alcanzar, Señor, con esta palabra a aquella gente que no te conoce y que pueda entender, Señor, cuál es el propósito de tu palabra en estos días, Señor, como lo ha sido siempre, Señor. Te rogamos, Padre, que así como estás con nosotros, estés con mis hermanos, Señor amado, donde quiera que nos escuchen, Señor bendito, y que, Padre, a tu nombre sea toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Bueno, acá dice, otro comentario dice, nosotros nos encargamos de saber si es bíblico o no. Muy bien. Claro que sí. Acá tenemos aquí están los hermanos. Qué bueno. Como hacían, ¿verdad? Los cristianos de Berea, que iban a casa y... Fíjense, hermano, que a pesar del apóstol Pablo de ser fariseo, ¿verdad? De fariseos, hebreo de hebreos, cuando él enseñaba, lo que él estaba enseñando, él conocía lo que enseñaba, lo que estaba predicando. Pero los hermanos en Berea lo que hacían era que iban a su casa y ellos analizaban para ver si lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era cierto o no. Imagínense que el apóstol Pablo es puesto, por así decirlo, a prueba realmente con los hermanos que conocían la escritura, que tenían la escritura. Imagínense hoy en día, hermano, que un pastor le diga a usted que usted no tiene que preguntar o que no tiene que analizar. Eso es falso. Bíblicamente es incorrecto. Eso realmente no es correcto. Lo que es correcto es usted analizar la escritura con la palabra de Dios, filtrarla, pues que esté a su filtro. Porque si nos dejamos llevar de enseñanzas multiversas, olvídese, hermano, que usted prende el televisor o abre el teléfono y un montón de basura que circula por ahí. Y si usted no tiene un buen filtro, hermano, no tiene un buen... Aunque todos tenemos la palabra de Dios, pero si usted no tiene una buena búsqueda de Dios, una buena doctrina, una buena enseñanza, hermano, se confunde la gente. Así que esperamos que ese no sea su caso. Bueno, vamos a leer Hebreos 2, perdón, estamos que Hebreos 2, ya quisiera Dios estar en Hebreos 2, todavía no he llegado al 2, todavía estoy en el 1. Voy a leer acá Hebreos 1:5. Ya hablamos bastante de la introducción, ¿verdad? En las clases pasadas y vamos a ir directamente aquí a la escritura. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, me voy a quedar allí ahora mismo, ¿verdad? Esta escritura la leímos la vez pasada. Hablamos un poco acerca de esto. Yo le llamo la parte 1, esta es la parte 2. Lo importante, hermano, es que ya entramos, ¿verdad? En materia, en lo que es la enseñanza de Hebreos. Y ya hablamos, ¿verdad? En la clase número
3, ¿verdad? Que fue cuando nos enseña que Jesucristo es mayor que los profetas. Porque los profetas era quien entregaban el mensaje. Pero ellos no eran los importantes. Los importantes era el mensaje. Lo importante era el mensaje, o quien estaba detrás del mensaje. No era el profeta. Cuando Dios utiliza a los ángeles, por ejemplo en Lucas, cuando utiliza al ángel Gabriel para que lleve un mensaje, el importante no es el ángel, hermano. El importante es el mensaje, y eso creo que lo sabemos todos de sobra. Cuando Dios, ¿verdad?, utiliza, bueno, que esta vez es el ángel de Jehová, ¿verdad?, allá en el libro de Jueces en cuanto a Manoah. Explicamos eso la vez pasada, y la diferencia que hay entre un ángel, ¿verdad?, como el ángel Gabriel y el ángel de Jehová. Y vamos a seguir en eso. Pero hablando literalmente de los ángeles, por así decirlo, de los que tienen, claro que de los que tienen un rango menor, porque aquí el libro de los Hebreos dice claramente que los ángeles tienen un rango menor que Jesucristo. Porque Jesucristo dice, aquí dice el libro de Hebreos, que Él fue el único que fue llamado Hijo. Y el único que Dios, ¿verdad?, el Padre, el Supremo, dice, yo te he engendrado hoy. Por esa palabra de engendrado, mucha gente se confunde. Y se confunde porque no lee realmente todo lo que continúa, todo lo que está detrás. Entonces la gente se pone a hacer cosas en su cabeza, se pone a hacer ideas en su cabeza. Y entonces se atreve a decir, dice, bueno, pero si Jesucristo es engendrado, quiere decir que entonces el Padre es mayor que Jesucristo porque Él es engendrado. Desconociendo, hermano, desconociendo primeramente, y es donde muchos caemos muchas veces, que la Biblia, hermano, no es escrita para la comunidad cristiana del siglo XXI, hermano. No, es lo que tenemos que entender. No podemos latinizar la escritura y traerla a nuestros días. Perdón. Y pensar que por el hecho de que acá nos dice una cosa, eso tenemos que acomodarlo a nuestros días. Porque eso es un error, hermano. Primeramente tenemos que saber a quién fue escrita la carta o el libro. ¿A qué cultura, a qué gente se estaba escribiendo? Para poder entender la carta con el entendimiento, con lo que ellos lo recibían. Por eso, hermano, cuando vemos muchas veces el libro de Apocalipsis, nos confundimos. Y pensamos y decimos, el ángel dice, he aquí te voy a enseñar las cosas que van a suceder pronto. Y entonces decimos, es que ese pronto se refiere a 2000 años después. Pero es que si se refiere a 2000 años después, ¿para qué entonces se le escribe específicamente a esas iglesias? Y más, hay cristianos hoy en día que se atreven a decir, es que la iglesia tiene etapas, la etapa de Esmirna, de Laodicea o de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, son etapas. Y hoy en día la iglesia está en la etapa de Laodicea. ¿De dónde sacan esas ideas? Las sacan de alguna otra falsa enseñanza que han escuchado. Ese es el primer punto que tenemos que entender. Cuando la escritura dice acá, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, primeramente tenemos que entender cómo qué imagen ellos tienen de un hijo. Porque si lo latinizamos hoy en día, los que tenemos hijos, sabemos que un hijo, claro que tiene mucha menor autoridad que el padre. Claro que el hijo, incluso la justicia o la ley no le da derecho a un hijo de que tome decisiones por el padre. Vaya, ni siquiera la esposa que está casada, ¿verdad? Que deben ser uno solo. En muchas jurisdicciones, ¿verdad? Ni siquiera se le da el mismo derecho que tiene el esposo. Para poner un ejemplo. ¿Cuánto más el hijo? Y si el hijo es menor de edad, mucho menos. Tenemos este primer paradigma, ¿verdad? Que nos hemos creado o que se nos ha creado en nuestra mente. Nuestro modo de pensar y de ver las cosas. Entonces decimos, es que si el hijo fue engendrado, entonces él es segundo. Entonces él no puede ser primero. Entonces él tiene menos grado, menos importancia que el padre. Pero ¿de dónde sacamos esta idea? De la cultura que tenemos. Entonces hay que explicar primeramente eso. En la cultura judía, hermano, el hijo es quien toma el lugar del padre cuando el padre no está. El hijo es el que toma toda decisión y toda autoridad es del hijo cuando el padre no está. Cuando el padre hace falta, el hijo es quien se toma toda responsabilidad y se le da toda
toda la autoridad a Él, sobre todo. Vea, ni siquiera es la madre, ni siquiera es el resto de los hermanos, no, es el Hijo. Y cuando es unigénito, cuando es único, con mucha más razón. Para los que no sabían, la cultura judía, hermano, la herencia, 2/3 partes de la herencia se parte en tres se parte. Y 2/3 partes de la herencia, hermano, le toca al primogénito. Fíjese, si el primer hijo es una mujer, no se cuenta como primogénito. No me pregunte a mí, eso es como Dios lo estableció, es como Dios creó y como Dios expuso las reglas con los judíos. Porque el evangelio, ¿se acuerda cuando está Jesús en el pozo y está hablando con la mujer samaritana? Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y dice Jesucristo, nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Imagínense que hoy en día un mexicano o un hispanoamericano, quiera debatir con eso y quiera decir, no, yo sé más que los judíos. Tal vez hoy en día, en este siglo XXI, sepas más que los judíos. Pero ese no es el caso cuando la Biblia está siendo escrita. Ese no es el caso cuando la Biblia se está hablando en ese momento. No, en ese caso los judíos saben qué es lo que están hablando. ¿O sí? Entonces, el Hijo, hermano, es quien recibe toda potestad y toda autoridad en la ausencia del Padre. Y para los que no sabían, el Padre ya no habló. Hay un periodo de tiempo que se llama, ¿verdad?, los 400 años de silencio que está, ¿verdad?, entre Malaquías y el nacimiento de Cristo Jesús, en lo que la ausencia del Padre se nota de manera, ¿verdad? Aunque ya explicamos en la estudio anterior, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de eso, lo que es Jehová o Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero si lo queremos ver de esa manera, si el Padre no interactuó con los seres humanos, si el Padre no habló, ¿cómo se dice? No se transmitió, ¿verdad?, a los seres humanos. Si con quien habló Moisés fue con Jesucristo. Si a quien miró Manoah, si a quien miraron Josué, David, fue a Jesucristo. Entonces definitivamente el Padre no está. Si ese es el caso. ¿Y quién está entonces? El Hijo. Porque el Hijo es la máxima autoridad. El Hijo es quien toma todo control, toda potestad en la ausencia del Padre. Pero suponiendo, hermano, que el Padre ha hablado todo el Antiguo Testamento, suponiendo, ese es en el caso, ¿verdad?, de decir que Jesucristo, ¿verdad?, no es Jehová y que como lo quiero acomodar. Si ese es el caso, hay un tiempo en el que el Padre, en el que Jehová deja de hablar. Termina con Malaquías, ¿verdad? Y no habla. Pero adivine qué. Viene entonces el anuncio del ángel Gabriel hacia María, el anuncio del ángel Gabriel, ¿verdad?, a Zacarías, a Elizabeth, y nace Juan el Bautista, nace Jesús. Acá está el Hijo. En la falta del Padre, el Hijo toma toda autoridad. Eso lo conocían los judíos. Los judíos sabían que a la falta del Padre, el Hijo toma toda autoridad. Sí, el Hijo toma toda autoridad. Cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Es por qué? Porque así es. Porque toda potestad le es dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y ya leímos que en Él fueron creadas, ¿verdad?, según Colosenses, todas las potestades, todas las autoridades, lo alto, lo bajo, lo amplio, lo profundo, como usted quiera ponerlo, tiene un origen. Perdón. Ese origen es Cristo Jesús. Cuando usted llega a ese entendimiento, entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Porque Dios cuando introduce al Hijo, ¿sabe qué dice? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad.
Pero entonces eso es lo que el judío no entendía. Pero entonces, ¿quién es el ángel que habló en la zarza? ¿Quién es el ángel que habló a Manoah? ¿Quién es el ángel que iba delante del pueblo de Israel cuando Jehová dijo, yo enviaré a mi ángel? ¿Quién es? Es que ellos no pueden entender quién es. Y tienen problema. ¿Y por qué digo que tienen problema? Porque vean incluso al apóstol Juan. Vean que cuando él recibe el mensaje en Apocalipsis, al final del libro, él dice, cuando yo vi al ángel, yo me postré. Yo me postré, dice, delante del ángel que me entregaba esta revelación. Porque incluso el apóstol Juan, que había caminado con Jesús y había recibido las enseñanzas y ordenanzas de Jesús, y había sido lleno, bautizado con el Espíritu Santo en Pentecostés, y había caminado, y el discípulo amado de quien se recostaba en el pecho de Jesús, incluso quien está recibiendo la revelación, como dice Apocalipsis 1, la revelación que Dios, primeramente, Apocalipsis 1:1, la revelación dice de Jesucristo, que Dios, y cuando dice que Dios, sí se está haciendo hincapié y referencia al Padre. El apóstol Pablo también muchas veces, cuando él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se recalca cuando está hablando específicamente del Padre. Y acá Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo, que es el Hijo, ¿verdad? Que Dios, que el Padre, le dio para manifestar a sus siervos. ¿Manifestar a quién? A sus siervos, a Juan en este caso, pues de quien está hablando el libro. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Jesucristo envió las cosas por medio de su ángel. Porque el ángel tiene, hermano, un cargo, tiene una tarea, tiene una asignación, tiene un propósito, pero al final del día es un mensajero. Y eso es, hermano, donde muchos de los judíos, de los hebreos, ¿verdad?, no podían entender. No podían entender, ellos no podían contemplar que el ángel es solamente un mensajero. Que quien es importante es Jesucristo. Por eso la carta de Hebreos. Por eso se escribe Hebreos. Porque ellos tienen que entender que lo importante es Jesucristo, quien entrega el mensaje. Y cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, todos. Cuando dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Cuando dice toda rodilla, claro que está refiriendo a la humanidad. Pero también los ángeles han adorado a Dios, según nos dice acá la introducción. Y vamos a leer un poco allá en el libro de Lucas, que es de donde muchos tomaron, ¿verdad?, su lectura para estos tiempos, ¿verdad?, para hacer ya sea la predicación, ya sea que para hacer la introducción del servicio, en el libro de Lucas, porque muy de acuerdo con las fechas, ¿verdad? El libro de Lucas, cuando estaban los pastores allá cuando estaban los pastores allá guardando las vigilias, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Para los que no sabían, la noche se dividía en 4 vigilias, ¿verdad? Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Un ángel, este no es el ángel de Jehová. No, este es un ángel del Señor. ¿Y de quién, Señor? Del Señor Jesús. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Cómo es posible, verdad, que el Señor está naciendo en un pesebre, pero también está allá en la gloria, verdad, del Señor? Porque Él está en todo lugar. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Vea, esta multitud de huestes celestiales es la que dice el libro de Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, es bien importante hacer esa conexión, hermano, porque es de lo que se está hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando Él lo entrega al mundo, cuando lo introduce al mundo, o sea, cuando nace en el mundo,
Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y acá está. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales. Mire, la semana pasada hablamos, ¿verdad? Y decíamos, ¿cuánto es, verdad, una hueste? Que de acuerdo a los datos que tenemos del tiempo que se está hablando, eran entre 6,700 o 7,300 soldados. Bueno, esa era una región, una hueste, ¿verdad? Una legión o una hueste. Repentinamente apareció una multitud de las huestes. O sea, no solamente era una hueste, una legión. Era una multitud que alababan a Dios y decían, yo no puedo imaginar realmente la cantidad de ángeles, la cantidad de seres celestiales que bajaron, ¿verdad? Y hace la conexión a aquel libro de Hebreos. Y decían, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Mire que acá están los ángeles adorando a Dios, a Jesucristo, cuando el Padre lo introduce al mundo. Ahora sí no se va a atrever nadie a decir que el libro de Hebreos no es inspirado por Dios, porque miren lo que está hablando el libro de Hebreos acá. Y un cumplimiento total de lo que está sucediendo acá en el nacimiento de Cristo Jesús. Y entonces dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y da una referencia ya en el libro de Salmos en su capítulo 104. Y vamos a leerlo. 104:4. Dice, el que hace a los vientos, vientos que quiere decir, ¿verdad? Neuma, ¿verdad? Que es espíritu, que es viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Vea que la Biblia se compagina. Lucas, Hebreos, Salmos, tiene que ver todo con lo mismo, hermano. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Son ministros de Dios. ¿Y qué es un ministro? Un ministro es aquel, ¿verdad?, que hace el trabajo, la labor que se le ha sido encomendada, que ha sido delegada por quien le envió. Es un ministro. No es más que el que lo llama. No. Un ministro es solamente alguien que hace la voluntad del que le envió. Hoy en día esa palabra de ministro se toma muy, la conocemos bien muchas veces porque, por ejemplo, el señor ministro de la embajada de las Naciones Unidas o de que usted cualquier país quiera ponerle, ese ministro representa al país, lo representa, pero realmente está haciendo solo un trabajo que se le ha mandado a hacer. De la misma manera con los ángeles, son ministros únicamente de Dios, de Jesucristo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto dice del Hijo Dios mismo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Oh, hermano, hay tanta gente que ama la injusticia. Y la gente que ama la injusticia no es hijo de Dios. No, mira, Jesucristo ama la justicia. Por eso es que Él es Rey justo, Rey de justicia. Él es, y de eso vamos a hablar más adelante también. Y si tú y yo somos cristianos, hermano, debemos de amar la justicia, no la injusticia. Y no debemos ser partícipes de las injusticias. O de lo contrario, no somos hijos de Dios. Aquí dice la palabra de Dios. Has amado la justicia, hablando de Jesús, y aborrecido la maldad. O sea, ni siquiera puedes ver la maldad. ¿Por qué cree usted que cuando Jesús entró al templo, según el libro de Juan, ¿verdad?, y llega y mira todo lo que esta gente está haciendo, ha convertido la casa de Dios en un mercado, en un mercado? Para la gente de habla hispana sabe el término que es mercado, ¿verdad? Que cuando entras al mercado uno está vendiendo, no sé, comida, artículos de cocina, lo que se vende en un mercado, pues.
¿Y quién da más? ¿Quién da más? Y pásale por aquí, llévese esto, llévese oferta. Y eso es un mercado. Literalmente esta gente había hecho en la casa de Dios un mercado. Porque los judíos tenían que venir de lejos, hermano, de Judea, de allá, de las regiones de afuera. Tenían que venir a ofrecer su sacrificio a Dios. Y no podían traer sus animales por el camino, no podían traer las frutas, lo que tenían que ofrecer muchas veces por la mucha revisión, muchas veces por las aduanas, ¿verdad? Que había en aquel tiempo de los ciudadanos, los soldados romanos y todo eso, los disturbios, los asaltantes. Entonces tenían que venir, hermano, y comprar acá en el templo para ofrecer sus palomitas, ofrecer sus sacrificios, lo que la ley le requería. Y esta gente se aprovechaba de eso. Esta gente se estaba aprovechando de la necesidad de los pobres judíos que venían. Y cuando Jesucristo llega y lo ve, él se enoja. Entonces el celo de su casa le consume. Entonces dice que volca las mesas y los saca y hace un azote de cuerdas y los latigueó y los sacó de allá a todos. Y se enojó tanto y con justa razón. Y dice, oye, mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Porque a la casa de Dios se va a orar, se va a cantar, se va a leer la palabra de Dios, se va a compartir, se va a tomar la Santa Cena, se va a alabar y a bendecir el nombre de Dios. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios hoy en día? ¿En qué la hemos convertido? Alguien que le haga un clic por ahí, ¿no? Muchas veces a la casa de Dios hoy en día se va, por decirlo en palabras coloquiales, se va a chismear. Se va a hablar de trabajo, se va a hablar de propiedades, se va a hablar de logros. ¿Cuánta gente hoy en este día, verdad, de 25 o 24 de diciembre fue a la casa de Dios y lo que primero que fue allá es a decir, oh, yo voy a hacer mi resolución para este año que venga, o yo voy a hacer esto, o Dios me ha dado esto, me ha dado aquello. Hermano, el propósito de la casa de Dios no es eso. Debemos de entender para qué es la casa de Dios. Si vamos a usar la casa de Dios para eso, mejor nos quedemos en casa. Y no vayamos, hermano, a dar mal testimonio en la casa de Dios de lo que no deberíamos de hacer, hermanos. Porque la casa de Dios es para adorar a Dios. No podemos entender eso. Mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes, le dice Jesús, lo ha hecho en cueva de ladrones. ¿Quiénes? Los saduceos, los mercaderes, los que tenían control del templo. Porque era un negocio redondo. Tú cobras allá por cambiar el dinero. Tú cobras allá por el cambio de la moneda. Y luego yo te cobro a ti por venderte el animal. Y luego vas a entrar sacerdote y este no lo puedes ofrecer, cámbiamelo por otro. Y todo es un negocio. Entonces Jesús se enoja. Cuando él llega a su casa, mira lo que pasó y se enoja. Ahora pregunto yo, ¿Jesús ama la injusticia? No. Lo que la gente estaba haciendo un mercader era una injusticia. Por eso él se enoja. Y entonces sus discípulos se acuerdan cuando dice que está escrito, el celo de tu casa me consume. Sí, Jesús se enojó, claro que se enojó. Claro que se molestó. ¿Cómo no se va a molestar? Si él sabía para lo que la casa de Dios había sido designada. Imagínense esa casa cuando fue, aunque ya era verdad el segundo templo. Pero cuando fue levantado con el único propósito de bendecir el nombre de Dios. ¿Usted cree que en aquel tiempo Salomón estaba permitiendo eso? ¿O no? Pero es que ya no había Salomón. Ya no había gente sabia. La gente sabia se había apartado de Dios y ahora eran ignorantes. Y eran faltos ahora de entendimiento. Y eran gente impía ya porque se habían apartado de Dios. ¿Qué no? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la corrección y la sabiduría. ¿En qué se ha convertido entonces la casa de Dios? Por eso Jesús dice, aquí dice de él, de Jesucristo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. No podía ver la maldad. ¿Cuántos hombres de Dios hay hoy en día? Y hombres de Dios porque tienen el título, pero no se atreven a poner orden en la casa de Dios. Oh, está bien que se chismee, está bien que se haga un mercado, está bien que se luzca la mejor ropa, el mejor carro. Hermano, ¿dónde hemos dejado los mandamientos del Señor? Lo hemos olvidado.
Nos hemos acomodado a este mundo. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Siglo quiere decir mundo, quiere decir tiempo, quiere decir vida, quiere decir este tiempo que estamos viviendo. No se acomoden a este siglo, renuévense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A través de qué nos vamos a renovar? De la palabra de Dios. Pero si no la escudriñamos, si no la leemos, si no queremos entenderla, entonces no hay manera de que Dios nos hable. No hay manera, hermano, de que Dios nos hable. No, hermano, es que es bonito ir a la iglesia así un día domingo o un día de Navidad, un día de Año Nuevo y llevar mi mejor ropa, mi mejor atuendo, mi mejor vestidura y hablar de todo. Menos, hermano, hablar del propósito del evangelio. Pregúntate, hermano, ¿no te estarás haciendo acaso amante de la injusticia? ¿No será que acaso estás dando bienvenida a la maldad? No se puede, hermano. No se puede decir que somos seguidores de Jesús y no hacemos lo que Jesús dice. ¿Y cómo sabe que Jesús dice? Aquí está en su palabra. Hoy en día no necesitas que venga una voz y te hable y te diga, Juan, hazlo de esta manera. Mira, Abdel, hazlo de otra manera. Mira, hazlo de esta manera. Oye, si ese fuera el caso, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué murieron los profetas? ¿Para qué murieron aquellos hombres de Dios, aquellos mártires? ¿Para qué dieron su vida? ¿Por qué el apóstol Juan? ¿Por qué el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pablo dieron su vida por escribir la palabra de Dios? Pero hoy en día eso no vale. Lo que vale es que un hombre venga y me hable. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! No quiero hablar más, hermano, de lo que... Me quiero mantener en el tema. De verdad, me quiero mantener aquí. Pero vuelto a lo de Jesucristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios. El Dios tuyo. Fíjese que Jesucristo, incluso acá en la Biblia dice que Dios es el Dios de Jesucristo. Primeramente, el Dios tuyo. Con óleo de alegría. ¿Te ungió Dios? ¿Con qué ungió a Jesús? ¿Con qué lo ungió? Eso no lo dice la Biblia. Pero yo le aseguro que no fue con un aceite barato de esos que venden hoy en día, que dicen que está ungido y te lo venden a 3, a 5, a 8 pesos. Ese no es el tipo de aceite con el que ungieron a Jesús. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con perfume de alegría, más que a tus compañeros. Entonces cuando estaba Jesús allá, cuando lo introducen al mundo, estaban los ángeles allí. Pero de los ángeles no se habla de esta manera. De Jesucristo sí. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Y los cielos cuentan la obra de tus manos. El firmamento anuncia la obra de tus dedos. Y un día anuncia a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Salmo 102. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Jesucristo, hermano, es incluso mayor que los cielos que podemos ver. Shamayim, ¿verdad? En hebreo. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverá y serán mudados. Y luego sigue diciendo, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí yo les quiero preguntar algo aquí. Hay gente hoy en día que se está cuidando de Satanás, se está cuidando del diablo, porque para empezar, se hace un mal análisis de algunos textos de la Biblia. Y yo le voy a decir cuáles. Por ejemplo, cuando se lee el libro de Job, hay gente, hermano, que piensa que como Job estaba acá abajo, ¿verdad? Y Satanás llega allá arriba y estaba acusándole, ¿verdad? Que estaba acusándole. Entonces la gente dice, ¿dónde está Satanás? Está allá en el cielo acusándome, dice.
Pero fíjese qué incongruencia es esto. Mire, Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Oye, ¿te atreves a decir que a la otra diestra está Satanás? ¿Te atreves a pensar eso? ¿Que a la otra diestra está Satanás? Dado que Satanás ya fue derrotado y ya fue vencido en la cruz del Calvario y no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre nadie de los hijos de Dios. Entonces se atreve la gente a decir que Satanás está allá. Pero yo te voy a enseñar esta noche dónde está Satanás. O si no te enseño dónde está Satanás, te voy a enseñar qué es lo que la Biblia dice respecto a eso. Porque en esta clase de angelología hay mucha gente que también se pone a hablar de demonología, de los demonios. Entonces se ponen a hablar y a hacer autoridades y rangos y a decir que no, que hay demonio más pequeño, más grande y hacen todo un estudio, hermano, acerca de estos seres, ¿verdad? Que nosotros ni conocemos, ni hemos visto, ni nos interesa ver. Dado el caso de que no tiene ningún poder sobre nosotros. ¿O no? No. Sí, no. Usted no se puede imaginar la cantidad de gente que ha pensado o que piensa, incluso que nos escucha, y piensa que los demonios están por ahí en algún lado, esperando a ver cómo se le meten a un cristiano. Eso, hermano, eso es una, ¿cuál es la palabra? Eso no es un pensamiento bueno. Esa malicia de pensamiento no es correcto. Eso no es algo que la Biblia sustente. La Biblia no sustenta en ningún momento que los demonios se le pueden meter a un cristiano. Si un demonio se mete a un cristiano, ese no era cristiano. No, ese era un oyente. Alguien que fue nomás a escuchar. Y como nomás era un oyente, pues el demonio vino y se le metió. Ah, pero la Biblia dice que Satanás había pedido permiso para zarandear a Pedro. Sí, había pedido permiso para zarandear. Pero ¿quién permitió que eso pasara? ¿Acaso no es Dios que lo permite? Es que no podemos quitar a Dios de la ecuación, hermano. No podemos quitar el cetro de la mano de Dios. Porque Dios hace como Él quiere. Independientemente del lugar donde esté Satanás, eso no tiene nada que ver. Acá hay un mensaje de verdad, dice que desafortunadamente hay gente llamada cristiana y son injustas. Por experiencia propia, porque a veces uno piensa que son hermanos. Y es verdad. A esa persona se le puede meter Satanás. ¿A quién se le metió Satanás mientras comían en la mesa del Señor? A Judas. Pero te pregunto a ti, hermano, ¿Judas era cristiano? ¿Judas era un creyente fiel del Señor? Definitivamente no. Entonces no lo podemos agarrar como ejemplo y decir que como a Judas se le metió Satanás, también se la metió a un cristiano, porque es incorrecto. Si Jesucristo venció en la cruz, clavó todo el acta de decreto que estaba en nuestra contra, todo el pecado, exhibió públicamente a todas las potestades superiores, al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué te preocupa Satanás hoy en día? No importa si era un ángel pequeño, si era un querubín, si era un mediador. Fíjese, hermano. ¿Por qué la Biblia no habla de Satanás? ¿Por qué no habla del origen, del comienzo de Satanás? ¿Por qué? Porque no es importante. Porque no es importante. Satanás no tiene ninguna relevancia en cuanto a lo que es nuestra vida en el Señor. En cuanto al evangelio, no. Satanás es el adversario, el que se opone, sí. Pero nosotros somos más que vencedores. El hermano ahí dice, comenta, Satanás es definitivamente. No importa qué rango haya tenido, qué demonio haya sido, no tiene nada que ver. El que está sentado a la diestra de Dios es Jesucristo. ¿Y qué está haciendo Jesucristo a la diestra de Dios? Intercediendo por ti y por mí. Porque Dios no nos puede ver, aunque somos
lavados con la sangre de Cristo, nos tiene que ver a través de Jesucristo. Pues ahí está la palabra. Somos lavados por la sangre del Cordero. Jesucristo es el filtro, es el lente por el cual Dios nos ve. El que intercede, en aquel día oraréis al Padre y yo intercederé por vosotros, dijo él en San Juan. Porque Jesucristo es el que intercede. A ver, aquí dice aquí. Un comentario dice, Judas nunca tuvo temor del Señor porque se atrevía a robar de la bolsa. Es mi opinión. Bueno, no es su opinión, hermana. La Biblia dice que él sustraía de la bolsa porque era un ladrón. Era un ladrón y estaba con uno de los 12. Era un avaro que quería más dinero, vendió a su maestro. ¿Y me vas a decir que Judas era cristiano? No, claro que no. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús. Y aquí sí tiene razón nuestro hermano Jesús Adrián cuando canta, sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Mire, que incluso Adrián Romero cree que Jesús gobierna. Imagínense. Él que no cree en otras muchas cosas importantes, pero cree que Jesús gobierna. Y claro que sí. No puedes poner, hermano, entonces en tu mentalidad a Jesucristo a la derecha y a la izquierda está el diablo. No puede estar. Vamos a leer eso un poquito más adelante. Bueno, quería recalcar esto. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque todos los enemigos van a estar puestos por estrado de a sus pies. De rodillas, si se puede decir en otras palabras. Postrados. Y este término de rodillas, hoy en día como nosotros vemos muchas películas, hermano, pensamos que tener un enemigo de rodillas es, está de rodillas pero se puede levantar, está de rodillas pero puede, no sé, sacar el arma por detrás o puede sacar el puñal o puede matarlo. No es así como funciona. Cuando un enemigo, hermano, en la Biblia se ponía de rodillas, literalmente está desarmado, está derrotado, no tiene nada que ofrecer, nada que hacer, no tiene nada, está de rodillas, ya no puede hacer nada. ¿Se acuerdan de la historia de los filisteos cuando llevaron el arca y lo pusieron, verdad? Pusieron a Dagón enfrente a él. ¿Y cómo que terminó Dagón al final? Primero terminó de rodillas y luego terminó ya solamente con el puro tronquito. Porque lo que significa estar de rodillas es, me rindo definitivamente, no tengo nada más que hacer. Y cuando los enemigos sean puestos, ¿verdad?, por estrado de sus pies, no va a haber nada más que puedan hacer los enemigos. Verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién? De nosotros. Nosotros somos, hermano, los herederos de la salvación. Y estos ángeles, las huestes celestiales, los que alabaron cuando el maestro fue introducido en el mundo, son enviados a favor, dice. Y les voy a explicar y enseñar esto con el ejemplo del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro es liberado de la cárcel por un ángel, ahí se cumple esta palabra que es enviado a favor de los que serán o que seremos herederos de la salvación. Ahí se cumple esta palabra. Ahí se cumple la palabra cuando un ángel le habla al apóstol Pablo y le dice, mira, no temas, nadie va a perecer de los que están contigo. Ahí se cumple la palabra. Porque los ángeles incluso son enviados a favor de nosotros. Y fíjese, imagínese nada más la herejía que un hombre saca hoy en día y dice que por el hecho de ser pastor de una iglesia es un ángel. Pues si es un ángel me debería venir a servir a mí. O debería servir al hermano José o al hermano Abdel o a cualquier hermano que tenga una necesidad hoy en día. Porque eso es lo que la Biblia dice. Está hablando de los ángeles, ¿verdad? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Imagínense, si un pastor piensa que es un ángel, pues debería venir a servirnos a los hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, así lo van a tomar literalmente. Hermano, un ángel ángelos es un mensajero. El ángel no es el importante. El importante es el mensaje que trae. ¿Alguien quiere argumentar más todavía y pensar que los ángeles son mayores que Jesucristo? Eso es un error.